El tema de hoy es sobre uno de los jugadores más criticados del último tiempo por toda la hinchada escarlata. Hablamos de Cristian Barrios y el dilema de todos los semestres, si debe irse ya o debe seguir en el equipo. Pues tengo la respuesta, pero debo advertirte que no te va a gustar. Te cuento. Cristian Barrios llegó al club en el año 2023, proveniente de Patriotas. Era un caprichito que tenía Tulio Gómez, que siempre ha gustado de este tipo de jugadores. Rápidos, de baja estatura, escurridizos, explosivos. En un inicio, la hinchada lo vio como una muy buena opción y con cierta aprobación, puesto que en Patriotas había tenido muy buenas actuaciones. Con América debutó en el Apertura del 2023, en aquel América dirigido por el querido Guimaraes. Lo hizo en la derrota versus Deportes Tolima, 2-1, en donde solo participó los últimos 11 minutos, ingresando desde el banco. Al partido siguiente también ingresó en la segunda parte, disputó 19 minutos y le alcanzó para marcar su primer gol en la goleada ante Unión Magdalena 4-0. Le alcanzó también para ganarse la titularidad al siguiente partido versus Deportivo Pasto y aportó en la victoria con un gol más. Pero después de allí fue un poco más de lo que ya conocemos de él, un jugador que lo intenta y lo intenta, pero siempre o erra alguna increíble o hace una de más, o algo raro pasa. Tuvo una sequía importante y volvió a marcar en el clásico vallecaucano, un doblete por la fecha 17 del todos contra todos. Y un par de fechas después anotó otro gol versus Atlético Huila y por Copa ante Nacional, en una de las tantas eliminaciones que ha sufrido el rojo ante el conjunto paisa. Ya en los cuadrangulares metió un gol más ante Medellín y así cerró su primer campeonato con los escarlatas. Pero sin duda su prime lo vimos de la mano de Lucas González, pero después de mitad de torneo, donde logró marcarle al Deportivo Cali en la fecha 10, luego en la fecha 12 al Boyacá Chicó, marcó también en la fecha 13 ante Águilas Doradas, y luego en la fecha 14 un doblete ante Atlético Nacional con aquel golazo de los más de 30 pases. Luego le marcó al Pereira en la fecha 15 y ya, hasta ahí llegó su mejor versión. Porque en esos cuadrangulares desapareció, pero hay que decir que desapareció todo el equipo, desapareció todo el mundo. Al parecer le intentaron hacer la cama a Lucas González o no sé qué pasó, pero un equipo que venía jugando de una forma tan espectacular pecheó en cuadrangulares y no compitió, perdió 5 de los 6 partidos que disputó. La verdad es que algo muy raro pasó. Por favor déjenme en los comentarios sus teorías de qué pasó aquella vez, porque yo la verdad no tengo idea, no entendí nada. Pero bueno, ya para la siguiente temporada logró marcar ante Medellín en la fecha 14 un doblete con un pésimo América dirigido por Farías, que además empezaba a sufrir la nefasta dirigencia de Marcela Gómez. Luego le marcó a Junior en el siguiente partido y sentíamos que volveríamos a ver una buena versión de él, pero nuevamente hasta allí llegó. Tuvimos que esperar hasta julio del año 2024 para volver a ver marcar a Barrios, esta vez ante Envigado. Le marcó también al Deportes Tolima en septiembre. También le marcó al Pereira 4 días después. E hizo lo propio ante Boyacá Chicó en octubre. Pero posteriormente, Cristian Barrios cometió una imprudencia que a día de hoy muchos hinchas no le perdonan. Ocurrió en la dura derrota ante Junior de Barranquilla 3-1, donde él, junto a Duván Vergara, aseguraron ser hinchas del conjunto rojiblanco, y que resultó ser una condena o directamente echarse la soga al cuello, porque esas palabras, junto a su intermitencia en la cancha, sumado a su falta de gol y su talento para desperdiciar goles claritos, cantaditos, daban prácticamente a entender a la hinchada que teníamos a un man que no siente la camiseta y por ende no está dispuesto a sudarla, y esto claramente en un club como América no sirve.
Desde allí, Barrios lleva una cruz que le ha sido casi imposible de soltar y que lo hizo tener su peor semestre con América en el Apertura del año 2025, donde solamente pudo marcar un gol y donde directamente no le salía nada, no le salía ni una, haciendo que el 80 o el 90% de la hinchada gritara a una sola voz que se vaya este man. Afortunadamente para él, el Polilla, sobre el final de su ciclo, logró recuperar un poco la mejor versión de Barrios, que le ganó de a poco y con mucho trabajo el puesto a Jan Lucumí, en gran parte gracias a Juanfer, que lo buscaba mucho para asociarse y sobre todo porque Barrios es un jugador que ataca muy bien el espacio. Barrios es un jugador que suele hacer muy buenos desmarques y diagonales. Y aquí es donde entra un punto clave en la conversación, y es justamente resaltar los atributos y bondades de Barrios, porque ya sabemos que de cara al gol y en los mano a mano con el portero es malísimo, tiene una efectividad y un rendimiento horrible. Te desespera las ocasiones que desecha este muchacho. Pero aún y con todo esto, Barrios siempre salva su reputación e imagen con su explosividad, con la forma en que ataca los espacios, con su 1 contra 1, que es la mayoría de veces aceptable o sobresaliente, y sobre todo por la clave y el tema de este video, y es que los únicos jugadores que han sido mejor que Barrios en ese rol de crear juego y ocasiones de gol terminan yéndose del club. Entonces, en sí, Barrios solo ha tenido que competir contra los Ibarbo, los Ever Valencia, los Eduard López, Mateo Zuleta, ahora Dylan Borrero, John Murillo quizá, si quieres también con Pipe Gómez y otro par que se me escapa. Comenta quiénes son si lo recuerdas algún otro. Son jugadores intrascendentes que no aportaron nada, que han sido un fracaso rotundo y que gracias a que por lo menos Barrios intenta sudar la camiseta, intenta pelearte una pelota, hacer presión y también ayudar en la marca, esto hace que me lleve a pensar que es un muchacho que no podemos dejar ir. Barrios debe quedarse porque para bien o para mal es de lo mejor que tenemos, y teniendo en cuenta la pésima gestión de Tulio y de Marcela y de quien sea que se encargue de las contrataciones, no podemos arriesgarnos a que pase lo mismo que con Duván, que lo reemplazaron con un jugador que no sirve, porque si tú me dices que Barrios debe salir porque Tulio va a traer de nuevo a Duván o a Di María o al Santi Moreno, o a Marino Inestrosa, aunque tuvo problemas con Tulio, o a Steven Mendoza, o a Campas, o a Kevin Serna. En fin, ustedes me entienden, traer a un jugador que te garantice en un 80% que va a superar lo que hace Barrios en América. De ser así, de una, que se vaya, pero sabemos que así no funcionan los Gómez. Estos te van a traer a un Dylan, o a un John Murillo, o a un Juan David Pérez, o a un Ibarbo, un Ever Valencia, Mateo Zuleta, etcétera, etcétera. Y la verdad, no, de ser así, prefiero a Barrios, que los únicos defectos que tiene es la cantidad de mano a mano con el portero que pierde. Pero debemos tener en cuenta que la función de Barrios no tiene que ser esa, él no tiene que ser el encargado de los goles. El lío está en que como Barrios es de los únicos que genera espacios, que se desmarca correctamente, que te hace una diagonal interesante y que tiene buenos movimientos, y por eso logra quedar de cara a gol, y por eso sus fallos son tan escandalosos en comparación de los de Rodrigo Holgado, los de los Facundo Suárez, los Luis Ramos, los Alejo Quintana, entre otros que sí son los encargados de anotar, pero que como casi nunca te tiran una buena diagonal o no te buscan un espacio de forma idónea, por eso casi nunca están de cara a gol. Entonces, para mí, Barrios debe seguir, siempre y cuando no le carguemos toda la responsabilidad a él de anotar, sino por el contrario, el club lo rodee nuevamente de gente que resuelva, como Duván, como Juanfer, como Carlos Darwin Quintero y por supuesto un 9 con gol, un 9 de verdad que sí desde hace rato hace falta en este equipo.
Me gustaría saber en los comentarios si piensas lo mismo que yo o no, o más o menos. Los voy a leer a todos. Si llegaste hasta aquí, te voy a pedir que te suscribas al canal. Esto ayuda muchísimo a la América de Cali porque, aunque no lo creas, que se hable de forma directa o indirecta de un club de fútbol en redes sociales o en los diferentes canales digitales, lo posiciona como marca y contribuyes a su grandeza continua. Además de que ayudas a esta comunidad a seguir creciendo y por supuesto traer videos de mejor calidad. Entonces cuento desde ya con tu suscripción y nos vemos en un próximo video.